Saludamos a todas las personas que se van conectando poco a poco a este live del Universal en entrevistas con personajes de la política colombiana. Hoy nos acompaña el senador Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical. Senador, bienvenido al Universal. Sandra, muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar en esta casa periodística, a los seguidores del Universal, dispuesto a hablar de los temas de interés locales y nacionales. Por supuesto, y es que a 5 meses de finalizar las sesiones ordinarias en el Senado de la República, hay una agenda bastante cargada, reformas, debates de reforma, y hay algo que está diciendo el senador, que es la ley estatutaria. Háblenos un poco de este proyecto de ley que usted está impulsando, senador. Sandra, usted ha dicho algo que es real. Tenemos un cierre de legislatura muy importante. Varios proyectos de ley, de reforma constitucionales, de leyes estatutarias que se están debatiendo en la Comisión Primera, que es la encargada de esos temas, y que posteriormente pasarán su trámite a la plenaria del Senado. Y una de esas iniciativas que considero importante para el país es la ley estatutaria en materia de salud, una propuesta de la oposición. Nosotros en Cambio Radical siempre hemos dicho, Sander, que no solamente la oposición se dedica a criticar al gobernante de turno, sino que también presentamos opciones, propuestas para mejorar las condiciones de vida de los colombianos y las necesidades que tienen. Y en ese sentido va encaminada nuestra reforma a la salud, que debe ser una ley estatutaria. En eso se diferencia con el gobierno. El gobierno presenta una ley ordinaria, Sander, y todos los expertos constitucionalistas han dicho que al regular un derecho fundamental se requiere hacerlo por medio de una ley estatutaria. Por eso la hemos presentado. ¿Qué busca esta ley? Corregir los errores del sistema de salud, no destruir el sistema como está ocurriendo con la propuesta del gobierno de Gustavo Petro. La reforma a la salud. La reforma a la salud que está en la Comisión Séptima. En la Comisión Séptima. Que pretende estatizar el servicio de salud y que pretende eliminar la participación de privados, de entidades mixtas en la prestación del servicio de salud, que elimina el modelo de aseguramiento. Esa es la reforma del gobierno. Nosotros, por el contrario, lo que pretendemos es mejorar los errores, corregirlos, de lo que viene sucediendo en estos 30 años. Buscamos mantener un modelo de aseguramiento, pero que tenga mayor impacto en las zonas alejadas, dispersas del país. No eliminamos la posibilidad de elección, que el ciudadano, el usuario, pueda elegir cuál es su prestador de servicio de salud. Establecemos también el proceso de meritocracia para acceder a los hospitales públicos. Nos parece que es fundamental alejar ese manto de intereses políticos en la administración de un sector tan importante como el sector de la salud. Sí. En fin, es una reforma ampliamente consensuada, donde también establecemos una variación de la UPC, la unidad de pago por capitación, para que en las zonas dispersas tengan un mayor valor, pero le agregamos también un incentivo a la prestación de calidad. Una EPS que tenga un buen servicio, que sea reconocido por los usuarios, podrá tener también una mayor valor de la UPC con relación a la que preste un servicio estándar. Eso a grandes rasgos es la reforma que nosotros hemos presentado y que creemos, Sander, y con esto termino, pues debe ser tener en cuenta por los diferentes partidos políticos, porque es que es muy probable que la Comisión Séptima del Senado archive la reforma a la salud. Y el sector está, me refiero a todos los que están en el sector salud, están preocupados porque hay zozobra, hay angustia, existe dificultad para acceder a los medicamentos, la utilización de tecnologías no se da en el tiempo debido, los usuarios están realmente en un verdadero drama. Los usuarios del sistema de salud. Y si la reforma del gobierno se archiva, pues va a ser peor esa zozobra. Por eso tenemos como alternativa, como plan B, una reforma bien estructurada, que es la que ha presentado el Partido Cambio Radical. Vamos a hacer pedagogía con las personas que poco a poco se van conectando para que identifiquen, para que puedan diferenciar la ley estatutaria con la reforma a la salud. ¿Cuál es la diferencia? Lo primero es que la ley estatutaria es el único instrumento jurídico para poder regular un derecho fundamental. Y derecho fundamental es la salud. Eso no ocurría hace 30 años, hace un desarrollo de la Corte Constitucional. Y cuando uno habla de modificar la ley de salud, el sistema de salud, tiene que hablar de una ley estatutaria. Esa es una primera gran diferencia. Lo segundo, si me habla de las diferencias con las del gobierno, nosotros no pretendemos estatizar el servicio de salud. Volver a la época del Seguro Social, que sí lo busca hacer la reforma del gobierno. Lo tercero, nosotros no eliminamos la participación del sector privado en la prestación del servicio de salud.
Lo cuarto, no eliminamos el modelo de aseguramiento. Lo quinto, establecemos garantías al personal de la salud para que tenga contrato laboral. Esa es una gran preocupación, Sander, y yo creo que los seguidores de Universal también lo conocen. El 80% de las personas que trabajan en instituciones privadas de salud, en clínicas, son vinculadas por medio de figuras de terciarización laboral. Sí. Y en hospitales públicos cerca de un 70%. Aquí lo que pretendemos es que todo el personal médico, asistencial, que trabaje en el área de salud, tenga un contrato laboral, que tenga garantías, que tenga estabilidad, que tenga los mismos beneficios que puede tener cualquier otro trabajador en distintas áreas, máximo hablando de los temas de salud. Esos son a grandes rasgos las diferencias entre la propuesta del gobierno nacional, que, insisto, es dañina para el sistema de salud en Colombia, y lo que nosotros pretendemos, que es corregir los errores del sistema sin destruir lo que se ha logrado en las últimas 3 décadas. Precisamente con relación a la reforma de la salud, que ya está en la Comisión Séptima, el día de ayer, en el lanzamiento de la campaña por la consulta popular, bueno, este es un tema que ya vamos a abordar ahorita, pero en el lanzamiento de la consulta popular, algunos representantes, al pasar por la casa de la senadora Nadia Ablel acá en Cartagena, hicieron arengas y protestaron por el archivo a la reforma laboral en la Comisión Séptima. La senadora hoy se refirió, denunció un caso como que de acoso por esta situación que se presentó. ¿Cómo ve usted esta situación, el hecho de que pronto hoy día líderes políticos, representantes, hagan este tipo de manifestaciones en un lugar como es la casa de la senadora? Pues, Ander, primero déjeme decirle que tengo mucho aprecio por la senadora Nadia Ablel. Fuimos compañeras el cuatrienio pasado en la Comisión Séptima y considero que es una mujer que tiene carácter, que tiene conocimiento y que tiene independencia. Yo sí rechazo, no solamente en el caso de ella, pero en el caso de cualquier congresista, que exista esa serie de intimidaciones. Pero eso es lo que el gobierno nacional promueve. Ha ocurrido con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia cuando iba a elegir fiscal general de la Nación. Ha ocurrido con la Corte Constitucional cuando se aproximaba a tomar decisiones sobre el decreto de emergencia económica de La Guajira. Esa es la actuación del gobierno. Lo ha hecho también con el Congreso de la República cuando manda algunos comandos de primera línea o cuando motiva a comunidades indígenas a que nos presionen dentro de las instalaciones o muy cercano a las instalaciones del Congreso de la República. Ocurrió recientemente con la reforma laboral cuando utilizaron de manera, mediante engaños, a los aprendices del SENA. Eso es lo que tiene como estrategia, como armas el gobierno nacional. Por eso en democracia no podemos permitir que eso siga ocurriendo, y ya no pasa a ser la corporación la que es atacada, sino directamente la intimidad de un congresista que debe ser respetada como la de cualquier colombiano. Por eso rechazamos esas presiones indebidas que se han dado en la figura y en la condición de Nadia Ablel, no solamente por ser congresista, sino por ser mujer, y porque como cualquier colombiano debe tener una protección de esas presiones indebidas, máximo cuando está actuando con las garantías o en las reglas democráticas y ha actuado con un convencimiento de lo que el gobierno está presentando no le conviene al país. Esa es la libre decisión que tiene un congresista y que debe ser respetada por las instituciones. Es decir, que esto podría leerse como o interpretarse como una presión para el futuro que le espera a la reforma a la salud en la Comisión Séptima. Así es, sin duda. Es un mensaje intimidatorio para que las decisiones de quien hoy es la presidenta de la Comisión Séptima, y además eso, presidenta del Partido Conservador, que en los últimos meses ha estado como opositor al gobierno, pues no sea tan fácil de su actuación y su maniobrabilidad desde el punto de vista político, sino que sienta presiones para que no pueda decidir libremente el futuro de la reforma de la salud, que ya lo hemos dicho acá, y ese respaldo va también para quienes vienen luchando con independencia, con criterio, con carácter en el Congreso de la República. La reforma de la salud del gobierno es dañina, busca estatizar el servicio de salud, y los programas pilotos que ha tenido, como el FOMAC, que es el que presta los servicios al magisterio en este gobierno, y que el ministro Jaramillo decía que era un programa piloto, ha sido un desastre. Los docentes no saben quién le entrega los medicamentos, las citas se están demorando casi que meses para poder ser atendidos por los especialistas. Un verdadero drama viven los profesores en ese sistema improvisado que el gobierno quiere ahora aplicar a todos los colombianos. Senador, con relación a esta consulta impulsada por el presidente Gustavo Petro, ¿qué futuro le espera? ¿Prosperará, no prosperará?
Sander, yo creo que es inoportuna. El gobierno pretende consultar a los colombianos unas decisiones que ya el Congreso tomó, que ya el Congreso en criterios democráticos decidió archivar. Hablamos de la reforma laboral. Y digo que es inoportuno porque en 2 oportunidades el Congreso ha archivado esa propuesta del Gobierno Nacional, que entre otras cosas la misma exministra de Trabajo mencionó en diferentes oportunidades que esa reforma no era para crear empleo, ni para disminuir la informalidad. Entonces, ¿para qué se presenta esa iniciativa al Congreso? Lo que los colombianos quieren es buscar un empleo, y empleo de calidad, en garantías laborales. Y lo que se pretende en un Estado para que haya productividad es que se disminuya la informalidad. Por eso la decisión de la Comisión Séptima de archivar esa reforma laboral. Ahora, en 2 oportunidades el gobierno, el Congreso la ha archivado. ¿Por qué consultar ahora a la ciudadanía? Creo que la oportunidad ya pasó. Hubiera sido antes de llevarla a discusión, a debate del Congreso de la República. Es el primer comentario. El segundo, hay que decirle también al gobierno que se dedique a gobernar, que basta ya del activismo político. Tenemos indicadores muy negativos en materia de seguridad, lo hablábamos ahora, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de educación, en relaciones internacionales. El gobierno tiene que gobernar, no seguir dejando a la deriva los temas que al país le interesan. Y por eso, si esta consulta se aprueba en el Senado, pues le estaríamos dando nuevos mecanismos al gobierno para que siga en su activismo político y que no genere las políticas, las acciones que exigen los colombianos. Por eso en Cambio Radical hemos decidido desde hace algunos días que votaremos no al trámite de la consulta popular en la plenaria del Senado, que de hecho también hay que decirlo, no se ha radicado. Se anunció hace 3 semanas, no se conocen las preguntas, decían que iban a incluir temas de salud, ya dicen que no, que solamente los temas laborales. Están improvisando, como todo lo que hace este gobierno. Bueno, y además de todo, pues una consulta que tiene un costo bastante amplio, ¿no? Ese es otro aspecto. Se habla del Contralor General de la República, hablaba de cerca de 700.000 millones, otros hablan de 800.000 millones. Cuando existen recortes presupuestales, cuando el gobierno no ha podido cumplir a los jóvenes precisamente por esa dificultad en materia de presupuesto, cuando no se están adquiriendo los medicamentos porque no tiene presupuesto el Ministerio de Salud. Creemos también que esos recursos deben focalizarse a la población que lo necesita. Jóvenes, adultos mayores y, por supuesto, los temas de salud que tanto reclaman los colombianos. Senador, si bien el país necesita una reforma en cuanto a lo laboral, a la salud, ¿por qué no de pronto mirar un punto neutro, ¿no? Intermedio, que una reforma que no afecte al empresario, pero que tampoco afecte a los trabajadores? Esto en algún momento se pudo plantear, se pudo conversar, algo que de pronto pueda beneficiar a ambas partes. Sander, 2 opiniones a esa pregunta, que me parece muy importante. La primera es que cuando el gobierno decide generar consensos, puede avanzar en ciertas iniciativas en el Congreso. Lo digo a propósito de la jurisdicción agraria, un proyecto que inició con una carga ideológica muy de mucha afectación al sector privado, a los propietarios de tierras, y que se fue modulando y se fue moderando y se eliminó el fantasma de la expropiación express por el concurso del Congreso, y que el gobierno tuvo a bien escucharnos. Y lo propio ocurrió con la reforma a la justicia, donde fui ponente y hace su tránsito ahora en la Cámara de Representantes. Pero cuando el gobierno, que es la mayoría de las veces, no quiere generar esos consensos, Sander, esa comunicación para que los seguidores del Universal no se entiendan, sino que decide imponer, solamente se hace lo que ellos digan, lo demás no sirve, pero por supuesto el Congreso tiene que generar esos espacios de no dejarse imponer reformas que consideran que son dañinas. Entonces, aquí el llamado es al gobierno nacional a que genere consensos, a que entienda que no tiene la verdad revelada, que corresponde escuchar a los diferentes partidos políticos, a los ciudadanos, a los gremios, a la academia, a las cortes, porque no solamente es el Congreso de la República, nosotros nos respaldamos también en opiniones de expertos que nos dicen, a propósito de la reforma de la salud, que lo que presentó el gobierno está mal, a propósito de la reforma laboral, que era, digamos, inadecuada en muchos aspectos porque pretendía revivir fórmulas del sindicalismo del siglo pasado, anacrónicas. Todas esas discusiones son las que se dan en el Congreso y que el gobierno tiene que entender. Ya ha pasado con varias iniciativas legislativas.
en un caso hipotético, digamos, que los mismos 8 senadores que hacen parte de la Comisión Séptima hagan una proposición de archivo a esta reforma a la salud y se debata nuevamente la proposición de archivo y se archive la reforma a la salud, ¿qué panorama les espera entonces a Colombia? Esto toda vez con todas estas movilizaciones que han habido luego del archivo de la reforma laboral. Pues lo primero es que ojalá la Comisión Séptima y los senadores que la integran presenten prontamente ese archivo de la reforma a la salud, porque la zozobra y la incertidumbre lo que está generando una afectación muy grave en esa prestación del servicio a los colombianos. Ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado, ya lo hemos anunciado, sale constantemente en los medios de comunicación, las filas en mi ciudad, en Cali o en Popayán o en Armenia, de las personas, sobre todo adultos mayores, haciendo unas colas interminables a las 3 de la mañana para recibir medicamentos. Sander, eso no se veía sino hace tal vez 40 años, cuando existía el Seguro Social. Sí. Por eso decimos que esta reforma está mal encaminada, la del gobierno. Y ojalá los senadores de la Comisión Séptima archiven rápido esa iniciativa por el bien del sistema de salud. ¿Qué ocurrirá? Pues el gobierno volverá a decir que los senadores son fascistas, que a los senadores no les interesa el pueblo, que están representando los intereses de la oligarquía, como hace con cualquier revés que haya tenido en el Consejo de Estado, en la Corte Constitucional, o cualquier noticia que no sea del agrado del presidente de la República, ataca a los medios de comunicación. Ese es su ADN, simplemente criticar, cuestionar, estigmatizar y no gobernar. Bien, bueno, ya saliendo un poco de su zona de confort, hablemos de un tema un poco más... mucho más personal, ¿no? Háblenos de su papá. Bueno, un referente en mi vida, Sander, fue político, estuvo en el Congreso, sí. Hizo las cosas bien, tuvo respaldo ciudadano, tuvo cariño de su gente. Y yo lo he dicho, que esto ocurre como el hijo del buen maestro de construcción o del buen periodista, cuando el padre tiene un reconocimiento en su oficio, en su trabajo por parte de la comunidad, pues uno quiere seguir los pasos sí. de esa buena profesión y de ese buen oficio que lideró. Y así ha ocurrido con mi padre, Miguel Motto Acuri, falleció hace 8 años y bueno, ha sido un ejemplo de trabajo social, de vocación de servicio sí. y un legado que me ha dejado en el Valle del Cauca y en muchas regiones del país. Don Miguel era liberal. Era de origen liberal, así es. Fue representante de la Cámara durante varios periodos e incluso llegó a ser director del Partido Liberal a nivel nacional en el año 91 y 92. ¿Por qué entonces usted decide postularse a Cambio Radical? O sea, los liberales eran, pues digamos, era la izquierda de Colombia. La socialdemocracia eran las banderas de ellos. ¿Qué pasó ahí entonces con eso? No, hay que recordar que Cambio Radical también es un partido que tal vez se exinde en sus ideales del Partido Liberal. Sin embargo, vemos hoy, en el año 2025, un Partido Liberal que está desdibujado. Hay que mencionarlo. No son gobierno, tampoco son oposición, pero le votan todas las reformas al gobierno, han sido fundamentales en los trámites de la reforma pensional, ahora vamos a ver qué ocurre con la reforma a la salud. Cambio Radical ha tomado una decisión distinta de ser un partido de oposición, pero los orígenes, tanto Cambio Radical como incluso algunos sectores del partido de la U, integraban ese gran partido liberal. Yo decidí en el año 2006, que fue mi primera campaña política a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, liderar, ser el cabeza de lista, si se quiera decir, del Partido Cambio Radical en el Valle del Cauca, y desde ahí he venido ejerciendo pues varias campañas a nombre del Partido Cambio Radical. Solo he militado en ese partido. Sí. No he estado saltando de diferente colectividad. Yo creo que hay que tener esos criterios de coherencia política y estoy en la tarea de presentarme nuevamente al Senado por el Partido Cambio Radical. Y si se aprueba el transfugismo, de pronto, ¿qué partido le llama la atención? No, Sander, rechazo esa figura. Me parece que es defraudar la voluntad de la ciudadanía, el constituyente primario. Si te eliges por un partido, tienes que respetar ese mandato de 4 años para seguir la ideología, las banderas, los programas de un partido político. No cambiar de colectividad a colectividad de acuerdo a los intereses personales. Eso creo que habla mal de la política y también es una de las razones por lo cual me opongo
a esa reforma constitucional que, entre otras cosas, Sí. yo creo que la próxima semana comienza a debatirse en la Comisión Primera del Senado. Efectivamente. ¿Y qué futuro le espera? ¿Cómo ve el ambiente allá? No lo podría Porque decir, viene Sander. la- Cualquier cosa puede ocurrir cuando el interés del congresista se confunde de manera tan precisa como un tema de estos, que es cambiar de partido político, porque con eso puedo salvar mi representación en la próxima elección. Entonces, cuando existe esa confusión de intereses generales con interés personal, en este caso hablando de transfugismo, pues uno pensaría que puede tener algún apoyo en la Comisión Primera y en la Plenaria del Senado. Vamos a ver cómo se da el debate. Yo me he opuesto a esa figura, me parece que genera más daños a la democracia que beneficios. Me parece que a un año de elecciones no queda bien pensar en esos intereses personales en vez de estar pensando en intereses del país, y desdibuja a varias colectividades, entre otras cosas porque si el transfugismo pasa, Sander, Sí. creo que el partido político más beneficiado va a ser el Pacto Histórico, particularmente en la Cámara de Representantes. Muchos representantes tratarían de migrar hacia esas colectividades que son las colectividades del gobierno y que ya sabemos cómo está actuando el gobierno para atraer la votación de los congresistas, a punta de dádivas, de mermelada, de beneficios que ya el país conoce, que cuestiona, y que por eso están hoy tantas investigaciones avanzando en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía. Senador, hay una ley que también cursa en la Comisión Primera del Senado, y estamos hablando de esa ley que pretende bajarle el sueldo a los congresistas. Los ponentes, el senador Iván Cepeda y Sí. la senadora María José Pizarro, han dicho que se está dilatando para que no se debate. Usted está allá, usted hace parte de la Comisión Primera, Así ¿no? es. Esto es cierto, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de esto? Sander, primero, el senador Iván Cepeda es el autor de la iniciativa, Sí. y la ponente, como usted lo ha dicho, es María José Pizarro. Es un proyecto que, en mi criterio, va a tener el apoyo del Congreso, de la Comisión Primera. Cambio Radical lo ha votado en las últimas 5 oportunidades, porque no es la primera vez que se presenta ese proyecto de ley. ¿Dónde hemos hecho algunos comentarios, o cuál es la propuesta de Cambio Radical? Que no sea solamente para los congresistas. Nosotros, esta semana que termina, el día martes, logramos demostrar que el salario más alto del gasto público, si se quiere llamar, de entidades de Mira, orden nacional, sí. no son los congresistas, está en el número 20. Hay 20 funcionarios que están por encima, con mayores sí. salarios de los congresistas, superintendentes, magistrados, el propio presidente de la República, el presidente de Colpensiones. Logramos establecer que no somos nosotros los que tenemos el mayor salario, pero por supuesto, para disminuir brechas sociales, para disminuir brechas económicas, sí nos parece que debe existir una disminución del salario de congresista, y así lo votaremos. Pero también creemos que para que el impacto económico sea mayor, Sí. debe tenerse en cuenta esos altos funcionarios del Estado, no solamente los congresistas, que también se le reduzca al presidente, lo que he dicho, de Positiva, o al presidente de CISA, o al presidente De todas las entidades Colpensiones, públicas, de ¿no? todas las entidades del gobierno nacional, porque es que aquí no habría por qué decir, en un criterio de igualdad, que los funcionarios del gobierno nacional ganen casi el doble de lo que puede ganar un congresista, o incluso magistrados de la JEP tienen mayor salario de lo que gana un congresista. Esa es la proposición que hemos hecho, que sea para todos los funcionarios públicos de alto nivel, y que tengamos Incluso el presidente, ¿no? una misma asignación presupuestal. Si quieren, saquemos al presidente de esa dinámica, pero sí los demás poderes públicos, que tengamos un techo en materia de asignación presupuestal. Creo que es necesario, así votaremos, y esperemos que la otra semana, es que, Sander, la otra semana la Comisión Primera va a estar muy en el radar de los medios de comunicación del país, porque Se están tenemos debatiendo estatutaria de muchas salud, leyes tenemos importantes. la disminución de salarios de los congresistas, tenemos transfugismo, todo esto la próxima semana en los debates que tenemos en las comisiones respectivas. Una pregunta que le he hecho a todos los congresistas que me he topado. Si, hipotéticamente, a un congresista se le bajara el salario a un salario mínimo, ¿aún así usted legislaría? Yo creo que quienes estamos en el Congreso lo hacemos más, en muchos casos, más por vocación que por asignación salarial. Incluso puede proponerse temas de que no tengamos remuneración mensual, sino que sea también una especie de honorario lo que se asigne al congresista, pero que se permita también la posibilidad de ejercer nuestra profesión, porque eso hay que recordarle a los seguidores del Universal. El congresista tiene dedicación exclusiva, solamente se puede dedicar al tema que establece la Constitución y la ley en materia legislativa. No podemos, en el caso mío, ejercer
como abogado, ni dar ninguna asesoría, ni litigar, porque no lo prohíbe la propia Constitución. Y así ocurrirá con el médico, que puede ser congresista, o con el ingeniero, que puede ser congresista. Bueno, ya hablaremos de muchos temas más, pero bueno, senador, muchísimas gracias por aceptar la invitación al periódico El Universal. Da muy importante todas estas aclaraciones que ha hecho sobre la consulta, sobre la reforma, sobre la ley estatutaria. Muy importante hacer pedagogía con las personas para que identifiquen y sepan diferenciar qué es lo que propone usted, que es la ley estatutaria, y lo que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro, que es la reforma a la salud, ¿no? No, pues Ander, muchas gracias a usted, a las directivas del Universal por atenderme, un espacio amplio y reconocer que ustedes tienen un criterio de objetividad, de imparcialidad, que es lo que se requiere en una democracia de un medio de comunicación. Sea el momento para agradecerles por esta invitación y reconocerles el trabajo periodístico riguroso, que ya no solamente se destacan en la región, sino a nivel nacional. Muy complacido de estar en este espacio. Muchas gracias, senador.